La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios nos relata claramente el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Desde antes, en los antiguos tiempos, el Señor empezó a profetizar que iba a enviar a su Hijo como una evidencia para el pueblo de Israel que el Señor le amaba y le sigue amando. Pero podemos ver cómo el pueblo de Israel, conociendo las Escrituras y sabiendo acerca de las profecías, tuvieron en poco a nuestro Señor Jesucristo y no le reconocieron. Tan solamente porque Él no había nacido quizás de una familia poderosa, lo vieron que nació de una familia humilde y aún de un lugar donde ellos entendían que no habían personas intelectuales y por eso ellos lo rechazaron, no le recibieron. Pero como el Señor tenía el propósito de tomar en cuenta también al pueblo gentil, a todos los gentiles, se identifica como gentil a aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que dice la palabra de Dios de que el Señor nos tomó en cuenta en su plan de salvación. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es precioso cuando nosotros podemos conocer cómo el Señor se reveló a la vida de nosotros, los gentiles, y depositó en nuestros corazones aquella fe para creer en Él a través de las Escrituras. Ya que la palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos que vieron y creyeron, pero más bienaventurados aquellos que no vieron y han creído. Bueno, podemos entender que el Señor se reveló en nuestras vidas porque sabía también que nosotros necesitábamos el perdón de pecados, necesitábamos ser salvos de la condenación eterna. Y así es como el Señor se reveló a la vida nuestra. En cuanto a este versículo, podemos nosotros entender claramente que no toda la humanidad es identificada como hijos de Dios, sino solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo. Lastimosamente, la gente inconversa, en cuanto más quizás a las personas religiosas, ellos creen que también ellos son hijos de Dios. Pero mientras no se reconozca a Jesucristo, no podemos ser hechos hijos de Dios, como lo dice este versículo, que todos los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas personas solamente se pueden limitar a entender que son criaturas de Dios, porque son creación de Dios como también nosotros, pero con la diferencia que al reconocer al Señor Jesucristo venimos a ser hijos del Dios Altísimo.
Como dice más adelante la palabra de Dios, y voy a leer unos versículos más, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo es tan claro que dice la palabra de Dios que nosotros no hemos sido engendrados de ningún linaje de sangre. No somos tampoco engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien nos injertó en el árbol para que pudiéramos estar alimentándonos de esa presencia divina del Dios Todopoderoso. Así dice la palabra de Dios que nosotros venimos a ser hijos del Dios Altísimo. Y si alguno piensa de que se limita a ser una criatura de Dios, bueno, si cree que es una criatura de Dios es porque no ha nacido de nuevo. Pero si ya nacimos de nuevo, somos hijos del Dios Altísimo. Por lo tanto, como hijos del Dios Altísimo, estamos esperando que el Señor cumpla su promesa cuando dijo el Señor que vendría a levantar a un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Esto es tan especial que nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos esperando esa manifestación tan poderosa del Señor cuando venga pues y levante a su pueblo, todos aquellos que hemos sido redimidos de todo pecado. Así que le invito a usted que no ha conocido todavía al Señor, que lo conozca y que sepa que el Señor Dios Todopoderoso está con los brazos abiertos para recibirle y perdonarle todo pecado. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.